un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Con Héctor Uriel Rodríguez y Mónica Garrido. Un espacio para reflexionar en torno a los auténticos derechos humanos. Es tu derecho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Estamos muy contentos aquí transmitiendo para los que nos ven en internet. Obviamente, ahorita no estamos en las oficinas de 1440, sino en las oficinas de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que es la casa de todos ustedes. El día de hoy vamos a transmitir desde aquí, que es precisamente el lugar donde tanta gente, bueno, no tantos porque no somos miles, pero que día a día pues están trabajando para promover los derechos humanos, y hoy pues nos recibieron aquí en sus oficinas de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y estamos muy contentos de saludarlos. Un saludo a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México, así como a todos los que nos escuchan en la Universidad Vasco de Quiroga a través del 98.1 FM, donde también pues saludamos a toda la comunidad estudiantil. Y bueno, el día de hoy y muchos días más espero me acompaña Héctor Uriel. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola Moni, muy bien, muy contento de tener la oportunidad nuevamente de platicar con nuestras radioescuchas sobre pues los temas que tienen que ver con los derechos humanos. Y hoy en particular, Moni, platicando sobre un tema que seguramente será del interés de todos nuestros escuchas, hablaremos sobre los objetivos de desarrollo, los objetivos del milenio, le decían ODMs, ahora ODS, y bueno, pues de eso platicaremos con nuestra invitada. ¿Gustas presentarla? Claro que sí, nos acompaña aquí en las oficinas de la comisión la licenciada Ana Gabriela Ramírez Valencia. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella labora en el Centro CLEAR, que es un centro que se dedica a la evaluación y gestión por resultados de políticas públicas en América Latina, el cual pertenece al CIDE, el cual es el Centro de Investigación y Docencia Económicas, un centro de estudios con mucho prestigio aquí en México. Y usted se preguntará qué son los objetivos del milenio. Si usted tuvo oportunidad de escucharnos el año pasado, tuvimos un programa sobre este tema, que son los objetivos que se fijaron a través de la Asamblea de las Naciones Unidas. Estos supuestamente tenían como fecha límite el 2015, y de hecho se fijaron, si mal no recuerdo, aproximadamente en el año 2000, ¿sí? Fueron 15 años que tuvimos para cumplir unas metas, así como nosotros cada año, ahorita que estamos comenzando año, nos fijamos, no sé, el típico reto de bajar de peso. Pues así a nivel mundial fue un gran trabajo de consenso entre, pues vaya, la mayoría de los países que están pues en Naciones Unidas. Fue un gran trabajo de consenso para decir: necesitamos mejorar, necesitamos acabar con la pobreza, necesitamos reducir la mortalidad infantil. En fin, fueron 8 objetivos que se fijaron en el 2000 y ya llegamos al 2015, y para eso está Ana, nos va a platicar si llegamos a estas metas, si no llegamos a estas metas, o como a muchos nos pasó en diciembre de 2015, que dijimos: chin, no bajé de peso, chin, no ahorré dinero. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a quedar sin que se cumplan estos objetivos. Si fue una bonita meta, los vamos a reprogramar, vamos a hacer más objetivos, menos objetivos. Se logró realmente hacer un esfuerzo para alcanzarlos. Y bueno, Ana, pues empezando por lo más básico, ¿cuáles fueron estos 8 objetivos? Y yo sé que hubo muchos indicadores, ¿no? Que es un tema ya más de economistas. Pero ¿cuáles fueron estos 8 objetivos? Y en general, ¿hubo avances, no hubo avances? ¿Qué pasó aquí? Mira, para empezar es importante comentarles que, como tú lo decías, aparte de que fue un ejercicio que se hizo en consenso, fue el primero que se hizo de esta magnitud para hablar en temas de desarrollo. Aunque ya en otras ocasiones en la ONU se tocaban ciertos temas, se tocaban en la Asamblea General, valga la redundancia, en general,
o por parte de las comisiones de la ONU. Entonces, si queríamos hablar de población, teníamos a alguien en específico, si queríamos hablar de la salud, teníamos a la OMS, si queríamos hablar de cada tema, teníamos a alguien que se encargara de eso. Cuando se empiezan a platicar estos objetivos de desarrollo del milenio, es cuando se quiere compactar todo este esfuerzo, unirlo y dirigirlo hacia un solo rumbo, y que todas las naciones siguieran esta agenda. Los 8 objetivos nos hablaban sobre erradicar la pobreza, lograr la educación a nivel primaria, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, cuestiones de medio ambiente, etcétera. Pero con la gama que se empezó a tratar, empezaron a surgir, bueno, ¿y cómo lo vamos a medir? ¿Cuáles son nuestras metas? Tú ya hablabas un poco de las metas y de los indicadores. Los indicadores no necesariamente son temas nada más para economistas, y a veces ahí es donde encontramos la deficiencia para alcanzar estas metas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo como Noruega me quiera comprometer a tener alcanzar la meta de educación, a que si soy un país africano. O acabar con la pobreza extrema en Noruega, ¿no? Que se podría decir que desde que inició casi que ya ni tenía. Entonces, muchos de los temas que se están tratando no tenemos que verlos en general. Sí tenemos que ir por las particularidades de cada estado, si esa agenda se logró bajar a nivel local y cuáles fueron los esfuerzos que se tuvieron. Entonces, si vamos a hablar de las cosas que quedaron pendientes, sí tenemos que tener en consideración. Si lo vamos a englobar, vamos a decir, perfecto, claro que logramos alcanzar la educación, porque estamos contando a este país de primer nivel, que ya, como tú decías, tenía un sistema educativo adecuado para todos los niños. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de México? En México se empiezan a adoptar, se empiezan a trabajar, pero no teníamos un real análisis justamente del avance de estos indicadores. Es hasta el 2010 donde se hace formalmente una comisión para poder analizar hacia dónde vamos, qué era lo que nos faltaba, y tristemente solo nos duró 5 años. La línea base que a veces se tomaba, no tenemos datos para ver dónde empezamos y cómo avanzamos. Entonces podemos llegar a tener algunas cifras que no nos dicen muchas cosas. Y ahora con los nuevos cambios que se dan de los ODM a los sustentables, pues vemos que va a volver a cambiar esta plataforma, esta forma de medición, y pues el hecho de que hayamos transitado de unos hacia otros nos habla precisamente de las deficiencias que se tuvieron para alcanzar los primeros. Entonces, entendiendo el tema, Ana, muy buenas intenciones por lo que leemos y por lo que vemos entre los objetivos. Vamos, ¿quién podría estar en contra de erradicar la pobreza extrema, de lograr la enseñanza primaria universal, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna? Vamos, son objetivos en general muy bien establecidos, muy buenos. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo con ellos. Y decimos, oye, esto que está proponiendo la ONU es extraordinario. Pero parece ser que hay dos puntos que aquí me saltan. El primero, lo que tú nos comentas es, no había una manera clara de medirlos, particularmente en algunos países. Y segundo, por este concepto que dices de la línea base, ¿no? No sabíamos de dónde estábamos partiendo y mucho menos cómo es que podíamos lograrlo efectivamente. Entonces, este es un primer elemento. Y el segundo, ¿cuáles son los mediantes? ¿Cuáles son las estrategias que se persiguen en cada país? Cada país es libre o no es libre, y es pregunta, de alcanzar los objetivos o no. ¿Podrías platicarnos un poquito sobre eso, seguramente? Claro, siempre que se toca un tema en la Asamblea General, se vota. Entonces, aquí tenemos una mayoría, se aprobaron, se celebraron y tocaba bajarlos. Tú lo dices muy claramente, depende de cada estado cómo se aplica y el compromiso que se tiene. México en ese momento, cuando se adoptan, todavía teníamos este sistema de, bueno, ¿qué vale más? Si la Constitución o los tratados, o etcétera. Como tal, la agenda no es un tratado internacional, entonces no teníamos la obligación de seguirla, pero son compromisos internacionales. Cuando tú estás firmando un documento de este tipo, lo estás aprobando, es que estás dando tu respaldo. Entonces siempre hay una contrarrespuesta que tú tienes que seguir. Cuando te establecen estas metas y cuando tú tienes que estar generando los reportes, todo es de buena voluntad. Depende, regresamos al mismo estado.
yo, si soy un estado que está en guerra, no voy a dirigir mis esfuerzos a estar midiendo los ODM, los voy a estar dirigiendo hacia las necesidades inmediatas de mi población. ODM es Objetivo del Milenio. De Desarrollo del Milenio. Objetivo de Desarrollo del Milenio. Exacto. Excelente. Entonces, bajo este esquema, si tú no tienes las herramientas o las instituciones que te hagan seguir, ya no digas un programa, porque decimos de buena voluntad podemos decir, por supuesto, lo decías tú, yo quiero reducir la mortalidad materna. Claro. Pero no tengo dinero para eso, porque estoy en guerra, o no tengo dinero para eso, porque aquí no se mueren tantas mujeres, a lo mejor aquí lo que estamos teniendo es una muy mala educación. Va a depender, tú como Estado, a dónde dirijas tus recursos y el nivel de aprovechamiento de cada uno de los ODMs. Obviamente, si tienes una bolsita con recursos, no vas a decir, los voy a repartir parejo. Tú vas a establecer tu propia agenda y con base en esa agenda vas a establecer una serie de estrategias. Pero insisto con lo mismo, no es lo mismo que lo que pueda suceder en un país europeo como Noruega, claro, a lo que podría aparecer en Venezuela. Muy bien, estamos hablando con la licenciada Ana Gabriela Ramírez Valencia del Centro CLEAR sobre los objetivos de desarrollo del milenio. A ver, ¿y en México qué pasó? Porque vemos como uno de los objetivos, de hecho es el número 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Sin embargo, Coneval nos salió con un susto. Cuando pensábamos que todo iba muy bien aquí en México, nos dice que hay 2 millones de pobres más que en el 2012. Entonces, ¿fuimos para atrás aquí en México? Tendríamos que ver cómo está midiendo Coneval la pobreza. Cuando se habla de ese indicador en los ODM, se habla de personas que reciben $1.25 según el 2005. Ese fue como el... Sí, porque ahorita el dólar ya aquí, con eso entonces, comemos una semana. Exactamente, cuidado, ya no es lo mismo. Entonces va a depender mucho cuál es el punto de partida para ti para medir la pobreza. Ese es un cambio. Otro es el nivel de la población, si nosotros estamos hablando que hay pobreza o hay extrema pobreza o cómo están cambiando estos conceptos. Entonces, siempre que se haga un análisis de ese tipo, hay que remontarnos al momento en el que se dijeron son pobres por esto y esto y no tienen estas condiciones. Coneval ahora mide la pobreza de manera multidimensional, entonces tiene más factores que intervienen que no precisamente están reflejados en los indicadores. O sea, miden cosas diferentes, sí, los que se dedican a medir el objetivo de erradicar la pobreza. En la ONU tienen indicadores diferentes y Coneval mide otras cosas totalmente diferentes. Decíamos que esto es una cuestión que aplicaba en la Asamblea General para más de 100 estados, casi 200. Y en México es distinto. ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cuáles son tus proyecciones y cuáles son tus compromisos? Tú no vas a decir, por supuesto que yo quiero alcanzar esta meta. Tú la vas a bajar, la vas a alzar, la vas a modificar según tus capacidades. Por ejemplo, si yo soy un estado que tiene muy pocos recursos y veo que no tengo los mecanismos y que, por ejemplo, no soy un estado democrático, no me voy a comprometer a cumplir lo que tú me estás diciendo. Voy a hacer mis propias proyecciones, voy a hacer mis propias estrategias y te voy a presentar resultados. Y entonces ahí es como tú vas a ir midiendo el nivel en que va cada uno. Si tu reporte dice, yo avancé en esta meta un 30%, tú dices, fantástico, pero ¿cuál fue tu meta? Claro. Va a estar muy difícil que México pueda decir que redujo la pobreza extrema cuando otro estudio de mucha solidez, que es el de Coneval, arroja un dato contrario, ¿no? Pasa. Hay muchos datos que llegan a ser contradictorios. Es interesante este concepto de pobreza y particularmente de pobreza extrema. Estoy revisando ahorita precisamente el concepto que nos da Coneval sobre lo que es la pobreza extrema. Y Coneval establece, una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene 3 o más carencias de 6 posibles dentro del índice de privación social y que además se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que aún se lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. Así que podríamos entender pobreza extrema, que es el primero de los objetivos del milenio, como la pobreza alimentaria, las personas que no tienen que comer. Y entonces en México podríamos entender, oye Ana, hay más personas que no tienen que comer y hace mucho sentido la cruzada contra el hambre, o no es así,
¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que ustedes han podido investigar al respecto? Sobre este tema es muy, muy controversial, sobre si eran los municipios adecuados para recibir esa ayuda o no lo eran. Hay que tener cuidado siempre cuando se habla de políticas públicas y cómo las vas a aprobar. Tienes que tener un grupo piloto y el de contraste. Claro. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú le das todos los recursos a un municipio y dejas al otro abandonado? Empiezan a tener todavía más problemas de los que tenían inicialmente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mides a población de la ciudad contra población del campo? Puede ser que los dos tengan bajos recursos. Puede ser que no tengan tanto acceso a alimentos. Pero, por ejemplo, la movilidad es distinta para uno y para otro. Uno, para llegar a la escuela en la ciudad, puede ser más accesible, tener una manera más accesible que la que podemos llegar a tener en el campo. Entonces, va de nuevo. Esto de los ODMs suena muy bonito, muy padre, pero tiene que estar el análisis muy bien focalizado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que se llegó a una meta más alta. ¿Por qué? ¿Porque atendimos a los más pobres o porque jalamos a los que ya estaban cerquita de la meta? Ese sí. Ah, caray, esto de medir y evaluar, como que cada quien lo hace como mejor le benefician las cifras, ¿no? Bueno, a ver, sobre otro tema que me interesa mucho, reducir la mortalidad infantil. ¿Cómo llegamos a nivel global a esta meta? Y sobre todo México, ¿qué es lo que nos interesa? ¿México qué hizo? ¿Avanzamos ahí en reducir la mortalidad infantil? Según los indicadores, sí. Lo puedo decir tal cual. Pero hay otros temas que a mí todavía se me hacen más controvertidos o que necesitan un mayor foco. Por ejemplo, en temas de VIH viene una de las metas por ser uno de los problemas que más se entendieron que podían dañar más a la población en ese momento. Ahorita ya no tienen tanta atención como lo tuvieron en ese momento. Regresamos a lo mismo. Tú tienes una meta y tienes varios indicadores. El indicador te está diciendo qué vas a medir y tú vas a decir, bueno, ¿cómo mido que se redujo la tasa de transmisión de VIH? Y en eso, cuando tienes ya qué vas a medir, tienes la respuesta de la estrategia que van a implementar. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, en el tema de VIH no hubo el avance que se precisaba, pero uno de sus indicadores era cuántas personas utilizaban preservativos en sus relaciones sexuales. Entonces, si eso te está diciendo, bueno, ¿qué hago para alcanzar esa meta y subir ese indicador? Puedo repartir preservativos para seguir alimentando ese indicador, que al final no nos demostró que eso era efectivo para reducir el VIH. O, por ejemplo, el tema de la mortalidad en las mujeres. Se mide también según los temas que hicieron que una mujer falleciera relacionados con el embarazo después, o sea, durante el embarazo y después del embarazo. Esa amplitud que luego nos puede dar, nos dice, bueno, ya no tienes que atender solo a las mujeres en el momento del parto o antes, sino después del embarazo. Y otra vez, ahí mismo te saca una estrategia. ¿Qué pasa con todos estos temas? Según los reportes en México que se hacían cada año, estamos muy bien. Entonces tú reportas esto, quedas muy bien a nivel internacional diciendo, yo avancé mucho en mis metas, pero regresamos a este tipo de análisis locales como el que hace Coneval o muchas organizaciones de la sociedad civil y vemos que contrastan demasiado, que no estamos viendo la realidad reflejada en este tipo de reportes. Y es el circo de las cifras, ¿no? Ya cada quien, yo saco mis datos, tú sacas los tuyos y a ver qué. Oye, Ana, pero esto que mencionas es interesantísimo y yo no quiero avanzar sin profundizarlo. Lo que tú nos dices es, detrás de los objetivos hay una serie de indicadores. Uh-huh. Y estos indicadores determinan la estrategia que se va a seguir. Al final, todos lo sabemos o podemos saber que un indicador va a guiar el desempeño, es decir, va a guiar las decisiones que van a tomar los países. Y detrás de estos indicadores, entonces, hay una estrategia, hay una agenda. Claro. Podríamos decir que detrás de los objetivos del milenio, de los ODMs o de los ODS, hay una agenda oculta que trata de promover cierto tipo de acciones, cierto tipo de actividades, cierto tipo de estrategias para que los países se vean obligados a, por ejemplo, lo planteabas hace un momento, tener que repartir más preservativos para combatir el VIH o tener que prevenir los embarazos en las mujeres. ¿Es cierto esto?
Sí, y yo no creo que sea tan oculta como quisiéramos ver. Si tú lees los reportes y lees los indicadores, sabes perfectamente hacia dónde van. ¿Qué pasa? Los reportes no son de fácil acceso para las personas en materia de lectura. Tú empiezas a ver numeritos, no los entiendes, pero ves el resumen que al final te dice, estamos muy bien. Y tú dices, perfecto, estamos de maravilla. ¿Qué pasa también, por ejemplo, en este tema del VIH? Ese era uno de los indicadores que nosotros en México teníamos para este objetivo. ¿Qué nos dicen los reportes de ONU-SIDA, que también es de la ONU? Que la mejor estrategia para combatir el SIDA no es repartir condones. Estoy citando un documento oficial de la ONU. En ese tipo de documentos están, los reportes están tan bien hechos que regresamos, te los dice por regiones, aquí no funcionó, y esto no lo puedes solucionar solo con este aspecto. ¿Qué pasa cuando vemos los indicadores? Tomas un nivel y dices, perfecto, esta es la solución inmediata, cuando no estás abarcando la totalidad de los factores para combatir ese problema. Eso es interesantísimo. Yo creo que hay que profundizar, que hay que entender y que hay que ver sobre todo, efectivamente, ir más allá de lo que dicen solamente los objetivos. Hay que profundizar en los indicadores, ¿no, Moni? Así es, y como decías, muy buen ejercicio que todos, si no todos, la mayoría de los países en una asamblea de la ONU se pusieran estos objetivos que quisiéramos, como dice, todos suenan muy bien, ¿no? Pero también ver qué hay detrás tal vez de algunas personas que ya a la hora de implementarlos pues ya pusieron su agenda personal. Sin embargo, de entrada todos los objetivos parecían bastante deseables y lo son todavía. Y quiero que, a ver si Ana nos puede platicar después del corte, ¿qué sigue? Ya llegamos al 2015, ya se vio, aquí sí hubo adelantos, acá no hubo adelantos, ya hubo un corte de caja en los objetivos del milenio, como decías, ya hasta los bautizaron de manera diferente y existen metas, pero ahora para el año 2030. A ver si nos puedes platicar ahora cuáles son estos nuevos objetivos y en qué nos van a beneficiar a nosotros como mexicanos, porque es muy bonito hacerse muchas metas y tener todo esto, pero si no vemos que esto se refleje en un bienestar, en un mejor manejo de políticas públicas en México para pues todos los pobres que hay aquí. Estaba leyendo que pasaron de 53.3 millones de mexicanos en condiciones de pobreza en el 2012 a 55.3 millones. Es una cantidad realmente asombrosa. 46.2% de la población está en estas condiciones y es algo a lo que por lo menos nuestra generación quiere que estas cifras cambien. Pero bueno, ¿te parece si lo vemos después del corte? No se vaya, nosotros continuamos aquí transmitiendo desde la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y regresamos después del corte. Hasta pronto. En un momento regresamos a Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Vive una experiencia fascinante en ADO Platino. Déjate consentir con uno de nuestros 25 cómodos asientos tipo cama, en donde encontrarás un práctico kit que te será de gran apoyo en tu viaje. En cada uno de nuestros asientos disfrutarás de un sistema de entretenimiento individual, en donde podrás ver más de 50 películas, documentales y series de televisión, así como escuchar más de 800 canciones. Además, está equipado con conexiones eléctricas entre los asientos, para que tus aparatos no se queden sin energía. Nuestros autobuses cuentan con un purificador de aire acondicionado que ayuda a mantener limpio el aire interior. Cada una de nuestras unidades está equipada con baños independientes para hombres y mujeres. Y para hacer tu viaje aún más placentero, contamos con un servicio de cafetería a bordo. ADO Platino, ahora directo de terminal a terminal, sin pasos intermedios. Una experiencia difícil de igualar. Ya estamos de regreso a Es tu Derecho. Tu opinión es muy importante para nosotros. Búscanos en Facebook como Es tu Derecho Radio o en Twitter @EsTuDerechoCMDH.
Ya estamos de regreso en este programa, Es Tu Derecho, platicando sobre los objetivos del milenio. Y empezamos a hablar ahí, se nos hizo interesantísimo meternos en la opinión sobre los propios objetivos e invitar a nuestro auditorio a que nos escriba, especialmente a los alumnos de la Universidad Vasco de Quiroga, a que nos escriban. El correo electrónico es tuderechoradio@gmail.com. ¿Qué opinan de los objetivos de desarrollo del milenio? ¿Qué opinan de las estrategias que está siguiendo la ONU? Efectivamente hay una agenda oculta, no es cierto, es solamente una idea de algunos grupos ahí. Bueno, pues sería muy bueno platicar sobre eso. Pero antes, o más bien después de que ustedes se animen a escribirnos, pues vale la pena seguir con el planteamiento que hacías, Moni. Después de que se hicieron los objetivos, llegamos al 2015, ya empezamos 2016, ¿y qué pasó con esos objetivos? ¿Ya no están vigentes? ¿Todavía están vigentes? ¿Qué hay hoy con ellos, Ana? Lo que pasó es que se hizo una clase de renovación de contrato. No se lograron las metas, no se cumplieron los 8 objetivos, entonces viene no podemos dejar todos estos esfuerzos aquí, y aparte no nos podemos seguir viendo tan mal de que no lo logramos. Entonces, antes de que llegara esta fecha de término, se empezaron a tratar cuáles podrían ser los siguientes objetivos que llegaran a suplir estos. Cuando se hace este pequeño análisis, empezamos a ver cómo se partió esa agenda. Vemos que a lo mejor algunos temas implicaban, ya sea por esta agenda oculta o porque realmente lo necesitaban, que yo insisto, no es tan oculta porque lo dicen claramente y podemos estar muy en contra de ellos porque vemos que al final no están funcionando para hacer una mejora en la sociedad, pero vemos cómo sí se hace esta división. Pasamos de los 8 a 17, en los que ya se ampliaron temas de gobernanza, de ambiente y de justicia, y de los cuales también ya vemos que se utilizan términos como de desarrollo sostenible. ¿Qué implica el desarrollo sostenible? Implica temas económicos, implica temas sociales e implica temas medioambientales, en los que ya se empieza a establecer una relación más estrecha entre todos estos factores. Entonces, iniciamos en el 2000, terminamos en el 2015 se renueva este contrato y se hace otra vez un corte, o se planea un corte para el 2030. Mencionaste la palabra desarrollo sostenible, y así se llaman los objetivos. Uh-huh. Objetivos de desarrollo sostenible. No sé si podrías a nuestro auditorio explicarle qué es el desarrollo sostenible. Justo esto que te decía, es un término que implica 3 conceptos distintos. Son las relaciones económicas que afectan a las sociales y cómo afectan estas las medioambientales. Pensémoslo como un triangulito, que tenemos las 3 flechitas y todos van relacionados. Entonces, si tú quieres hacer una mejora, por ejemplo, en temas sociales, tienes que tener inmediatamente algo económico que lo esté sustentando. Pero si eso está en detrimento del medio ambiente, ya no estás pensando en las generaciones futuras. Es un término que siempre te va a abordar qué va a pasar después. Ya no son los términos inmediatos como los manejábamos al principio, sino pensando en las próximas generaciones. Si tú afectas al medio ambiente en estos momentos, va a tener graves repercusiones para las generaciones futuras. Lo mismo aplica para los 3 niveles. Ana, la relación de los objetivos del desarrollo, hoy objetivos de desarrollo sostenible y de los objetivos del milenio con los derechos humanos. ¿Están efectivamente representando y respaldando estos nuevos objetivos los derechos humanos? ¿No lo están? ¿Qué definición tienes tú, por ejemplo, de derechos humanos? Mira, antes de hablarte de mi definición de los derechos humanos, yo me iría por la definición que se está tomando a nivel internacional. Excelente. Pasa que muchas veces los derechos no están reflejando otra vez las necesidades o las protecciones que requiere la población, sino son temas impulsados por ciertas agendas, por ciertos grupos, por ciertos lobbies, se acuerdan y se bajan. Entonces muchos de los derechos humanos que ahora nos están diciendo que son, realmente no tienen una relación directa con lo que está pasando en nuestra sociedad. Un ejemplo claro que tenemos y que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene que ver con empoderamiento y con género. Igualdad de género y oportunidades. Tú lo decías al principio. Igualdad de género. Es importante que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Todo el mundo diría, por supuesto que sí. Cuando yo te pregunto qué implica o a qué te estás refiriendo con que tengan los mismos derechos,
ahí es cuando tienes que hacer una pausa y ver lo que podemos llamar entonces ahí sí como una agenda oculta, porque tenemos que hacer el rastreo de quién impuso esa agenda o quién impulsó esa agenda y quién la adoptó, porque también este es un tema de quién está adoptando los planteamientos que se están haciendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, si nosotros tomamos el derecho a la vida, tal como viene, no sé, en el Pacto de San José, como se maneja en el sistema interamericano, justamente, como lo plantean en algunos estados, o cómo viene desde arriba, vemos que empieza a chocar, porque entonces ya tenemos un derecho a la vida y tenemos, por otro lado, un objetivo de desarrollo sostenible que me está hablando de derechos sexuales y reproductivos en los que las mujeres pueden y deben tener acceso a abortos, por ejemplo. Como eso está incluido en los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, los objetivos de desarrollo sostenible promueven, por ejemplo, el aborto. Sí. ¿De manera explícita? Sí. ¿Qué cosa? Entonces, otra vez, si nos vamos por los títulos simplemente de los objetivos, tanto de los ODM como de los ODS, podríamos aplaudir esta intención de que todos avanzáramos y cumpliéramos estas metas y termináramos con la hambruna, con la mortalidad infantil, etcétera. Regresamos al punto. ¿Cómo lo estás logrando? E insisto mucho en cómo se parte esta agenda que teníamos antes y cómo empezamos a ver ya temas muy específicos en los que ya empezamos a ver ideologías muy claras que no necesariamente se comparten en toda la ONU. En otro programa yo les hablaba que podríamos tener dos mismos organismos de la ONU que tienen posturas contrarias. Entonces, ¿por cuál te vas tú cuando estás adoptando cada uno de estos términos? Oye, pero esto parece, perdón, Moni, una gran hipocresía. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años y, sin embargo, promover el aborto, por otro lado, como si no fueran niños, los que están en el vientre de sus madres, contarán en los indicadores, reportará a la Ciudad de México, por ejemplo, a quien le tenga que reportar estos números, la cantidad de niños que se asesinan a partir de las leyes que están promoviendo el aborto en la Ciudad de México, o no lo están haciendo, y esto contribuye a los objetivos del milenio o nos acerca de ellos. Yo no sé, pero a mí me queda esa enorme duda y preocupación. No sé tú, Moni. Claro, es un tema muy polémico, como dices, todos los cientos de miles que reporta con bombo y platillo el gobierno del Distrito Federal, que por cierto ya no va a ser Distrito Federal, pero que lo anuncia como si hubiera pavimentado 500 kilómetros de carretera, como si fuera el gran éxito y que esto nos llevara al progreso de la humanidad. Y en este sentido, Ana, por ejemplo, hay muchos países que abiertamente, y así lo expresan, están en contra del aborto o son neutrales o están totalmente a favor. En estos nuevos objetivos que les llamaron objetivos de desarrollo sostenible. Sin niños, por cierto, ¿no? Firmaron todos los países, no se pudieron haber, o sea, no existía el mecanismo de reservarse de yo no estoy de acuerdo con este pequeño objetivo porque va en contra de mi ley, ni aquello, lo otro. Por ejemplo, los países musulmanes, que siempre en todas estas cuestiones no firman, simplemente ellos dicen no pasa, y aunque me presionen todos los lobbies del mundo, no pasa. Regresamos al punto que siempre es muy importante entender y que lo mencionaba yo al principio, no es un tratado internacional. Entonces, no te obliga a hacerlo. No te obliga, pero igual firmas que lo vas a hacer. Es un compromiso, pero vamos, no tienes un castigo por no hacerlo. Regresamos. Tienes tu estrellita de, mira, este país sí coopera. ¿Qué pasa cuando tú cooperas con alguien más? Te ves bien, claro. Recibes más recursos, recibes más apoyo. Pasa alguna situación interna y vas a tener el apoyo de esa comunidad. ¿Qué pasa si no lo haces? Eres tachado como un país antidemocrático, un país que tiene otros intereses, un país que no le interesa a su población, un país que entonces yo contigo no negocio otro tipo de acuerdos. Si tú tienes un tratado internacional, si te ves obligado a responder con eso, y si no entramos en una serie de impugnaciones y temas legales que sí te generan consecuencias jurídicas por no cumplirlo. En esta agenda no, pero todos queremos cumplir con esa agenda. Si yo me comprometo, por supuesto que yo quiero salir en la foto en donde dice somos los mejores y estamos esforzándonos. Entonces casi que todos los países firmaron, bueno, no firmaron, pero aceptaron estos nuevos objetivos para el 2030. Sí.
Mira nada más. Oye, Ana, en tu visión, este cambio de 8 objetivos, ahora 17, 169 o un número así de indicadores, ¿te parece que implica que hubo un éxito en esta propuesta de la ONU? ¿Fue un fracaso el tema de los objetivos del milenio? ¿Fue sencillamente una nueva estrategia? ¿Cuál sería en tu visión lo que ocurrió y por qué se hizo este cambio? Yo sí creo que es parte de un fracaso. Cuando empezamos a ver, cuando se empezaron a aplaudir los ODM, la aprobación y el vamos a lograr un mundo mejor, estábamos hablando de temas de desarrollo después de que pasamos las guerras, la posguerra fría, y se empiezan a acomodar todas las piezas en el escenario, vemos que ya hay una especie de unión y una agenda compartida entre naciones. ¿Qué pasa? Ese tipo de acuerdos generales no duran mucho tiempo. Y eso se refleja también en los compromisos que empiezan a atender. Si tú en un momento dices, por supuesto que yo le quiero entrar a este punto, es el número 1 en mi agenda, y la política internacional empieza a cambiar, empiezan a haber nuevos intereses, empiezan a haber nuevas demandas, eso va bajando poco a poco. Los ODM entraron con muchísima fuerza, se plantearon metas altas que al final no lograron cumplirse. En el panorama general vemos que muchos temas se quedaron a la mitad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No nos podemos quedar con, bueno, no lo logramos. ¿Qué se hace? Se vuelven a plantear, se hace esta división. Yo creo que fue una cuestión más de agenda de este momento, más de ideología y más de grupos, que realmente el tomar algunos otros aspectos que faltaban. Hay temas de economía y productividad que tú dices, bueno, es importante abordarlos. Si regresamos a este concepto de desarrollo sostenible, donde tienes estos 3 factores, no puedes dejar a un lado los económicos o los medioambientales. Pero ya el hecho de dividirlos tantos y meter otros temas que pueden llegar a ser muy controvertidos o de difícil alcance por cada uno de los estados, es cuando entonces ya te empiezas a plantear por qué están presentes. Claro, a ver, Ana, pero en tu muy particular opinión, este ejercicio de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿presentan más cosas positivas que negativas o más negativas que positivas? Bueno, yo creo que va a depender mucho de los estados y de quién los esté implementando. Podemos alcanzar algunas cuestiones y temas, como lo plantea ahí tal cual, de género en cuestiones de igualdad, de acceso a oportunidades a las mujeres, que me parece un tema muy importante, a que en ese mismo objetivo estemos hablando de derechos sexuales y reproductivos. ¿Tú a qué le vas a dar más peso? Lo malo de esto es que te amplía la gama de posibilidades, te da demasiadas opciones y tú puedes elegir, y puedes elegir mal. Pero va a depender mucho de los estados y a nivel local a qué se le dé más presupuesto, por ejemplo, o a que se hagan más sinergias, o con quién te asocies mejor para lograr cada uno de los objetivos. A mí me parece peligroso dar demasiadas opciones de repente, cuando no se tiene un rumbo claro. Me parece peligroso, pero hay unas cuestiones que sí son rescatables y son muy buenas. Sí, otra vez, tenemos los esfuerzos dirigidos hacia ellos. Y aquí nuevamente el asunto es cómo se mide. Lo platicábamos al principio y lo hemos estado platicando durante el programa. Ahora se mide con 169 indicadores. Es una cosa, bueno, ingestionable. Yo creo que en una empresa... Son 169 metas. 169 metas. Y cada meta tiene un indicador relacionado al menos, ¿no? O más. Ajá, exacto. Entonces, imaginemos el tamaño de la complejidad de manejar esta agenda, pero además, fíjate lo rebuscado que resulta. Estoy leyendo aquí el objetivo 5, por ejemplo, es igualdad de género. Y el objetivo 10 nos dice reducción de las desigualdades. ¿Cuál es la necesidad de dividir uno de otro? Sencillamente pareciera ser que no les alcanzan las metas que pusieron en el 10 para poner la agenda específica que buscan con el 5. Y entonces parece ser que ciertos temas los acompañan, que son muy específicos y propuestos quizá, como lo mencionábamos hace un ratito, por una minoría o por un grupo, un grupúsculo, pues son acompañados de objetivos mucho más grandes con los cuales nadie podría estar en desacuerdo. El fondo parece ser es revisar las metas, específicamente las metas. Ahora, México ya se comprometió con estos nuevos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál es el estatus internacional actual del país?
Sí, por supuesto. México siempre ha buscado tener un buen lugar en los escenarios internacionales. Es por eso que nosotros somos sedes de varios eventos, participamos en mesas de diálogo, impulsamos un tipo de agendas, queremos estar siempre en el Consejo de Seguridad. Siempre que tengamos alguna iniciativa de la ONU en general, Asamblea General o de alguno de los otros organismos que tiene, tenemos que pensar que seguramente México está levantando la mano. Siempre quiere ser cabeza de América Latina, ¿no? Siempre ha habido una pequeña rivalidad con Brasil, que ese es uno de los temas históricos, pero a nivel global también, o sea, México sí quiere estar participando. La Secretaría de Relaciones Exteriores es muy activa en estos temas. Y por supuesto no se iban a quedar atrás ahora con los con los ODS, perdón. Muy bien, estamos platicando con Ana Gabriela Ramírez Valencia sobre los objetivos del milenio, que son aquellas metas que se fijaron en el 2000 para cumplirse en el 2015, a las cuales pues no se cumplió en su totalidad, las cuales ya fueron reprogramadas, ampliadas y demás, y que bueno, al 2030 supuestamente pues tenemos que revisar si se llegaron o no se llegaron. Ana, si tú tuvieras que hacer una apuesta, suponte que mañana es el día 2030, ¿tú crees que se cumplan? Yo creo que no, sinceramente creo que no. Ajá. Es un tema que incluso en México es un tema en general para todas las agendas, en esta cuestión de pugnas de agendas sexenales. Entonces, si tú no tienes un proyecto continuo o tienes esto y lo abordas de diferente manera, nunca vas a lograr alcanzarlo. Hay nuevos temas en la agenda. Partimos, por ejemplo, que se redujo la pobreza, pero hay temas, y comienzas con que, bueno, ya tuvimos un avance en esta reducción de pobreza, ya no empiezas de cero. Pero hay unos temas en los que vas a empezar de cero. Entonces, ¿vas a alcanzar la meta? Sí o no. El siguiente gobierno va a estar dispuesto a apostar por esto al nivel que lo hizo el anterior, sí o no. Son muchos factores que yo creo que juegan más en contra que a favor. Una gran oportunidad encuentro y me gustaría compartir con ustedes y ver si están de acuerdo en este asunto, especialmente para México. Estoy revisando lo que dice el propio documento de presentación de las Naciones Unidas sobre los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y dice, la agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda de desarrollo sostenible, los estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, lo reconoce, y cada uno fijará sus propias metas nacionales apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso dispone el texto aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, México podría presentar una propuesta propia, adecuada a su propia soberanía, a sus propios objetivos, sobre lo que espera o la manera en la cual espera contribuir a estos objetivos del milenio. Por lo tanto, encuentro una gran oportunidad, no sé si ustedes coincidan, para las organizaciones sociales, para las agrupaciones cívicas, para las agrupaciones ciudadanas, que podrían comenzar a trabajar por estructurar sus agendas en términos de cómo podríamos lograr encontrar estos mediantes para alcanzar los grandes objetivos que está proponiendo la ONU. No sé tú qué opinas, Ana, no sé tú qué opinas, Moni. Por supuesto, tú tienes un objetivo general. Ellos te plantean una serie de metas y tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que con esta meta sí la abonamos, pero te presento esta otra, que yo creo que está más contextualizada a lo que está pasando en mi país y estos son los indicadores a los que yo les quiero pegar. Por supuesto que lo puedes cambiar. ¿Qué es lo que pasa y lo que yo creo que es lo malo? Tienes demasiadas metas, ya te dan de dónde escoger y no veo tanta presión a veces en este tipo de agendas en donde ya te dicen se baja así y lo vamos a hacer así. No siempre se utilizan todas las metas. Es muy raro que ellos, por supuesto, yo voy a adoptar las 169 metas. Regresamos al punto, no vas a lograrlo. Claro. Y te vas a ver muy mal diciendo, ¿sabes qué? Me quedé en un 20% de logro que me había planteado. Sí es importante saber que se pueden cambiar porque abre este espacio de acción social para decir, ¿sabes qué? El planteamiento que me estás haciendo es inadecuado. Lo estás bajando tal cual, es como un machote. Claro. Tenemos que pensarlo así. No puedes utilizarlo tal cual te lo están diciendo porque vas a encontrar
muchos problemas. Claro, es ahora un buffet que no se puede digerir, nos dan como 20,000 platillos, no se pueden tomar y cada país escoge en cuál se va a enfocar. Por ejemplo, yo no veo países como Afganistán o Pakistán poniendo en número 1 igualdad entre hombre y mujer, ¿no? Si vemos que ahí a duras penas vayan y le quieren dar acceso a la educación primaria a las mujeres, pues difícilmente estos países van a poner como su objetivo la igualdad entre hombre y mujer. Esto es, por lo que entiendo, México, de estos 16 son 17 objetivos. Tomará tal vez lo que resta del gobierno de Peña Nieto, seguramente tomará unos 3, 4, 5, que son tal vez en los que tienen más oportunidades de brillar. El siguiente sexenio adoptará esos mismos u otros diferentes. Vaya, tal vez va a faltar un poco de continuidad en el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sustentable. Y bueno, Ana, ya nos falta mucho tiempo, pero yo no me quiero ir de este programa sin que me digas, hay un programa muy cuestionable en México que podría tal vez estar un poco relacionado con los objetivos del milenio. Y se ha hablado mucho sobre este programa, no sé si tú tengas información sobre este que es el que se llama Sin Hambre, que ha sido muy criticado, cuestionado, y que todos podríamos pensar que se dirige a una muy noble y buena causa, que es esto de pues que todos tengan que llevarse alimento a la boca, y vemos que lamentablemente pues ha aumentado el número de gente que no tiene para comer diario, pero que pues no vemos realmente si este programa está funcionando o fue simplemente una cuestión asistencialista para tener más votos. ¿Cuál es tu opinión sobre este? Sobre ese programa hemos visto muchísimas críticas. La principal, y que comparto, es que los municipios que fueron elegidos no necesariamente eran los que más necesitaban este tipo de apoyo. Como se maneja en los objetivos, sí se plantea una mínima cantidad de ingesta de proteínas. Entonces es ahí cuando dices, bueno, yo le entro a alimentar a las personas. Pero regresábamos al mismo punto. Estás teniendo otras personas que tienen más hambre, tienen más necesidad, y le estás dando el recurso a otras. Porque puede ser, estoy haciendo conjeturas, que puedas alcanzar más rápido a la meta. Si tu meta, planteándola en otros términos, es llegar a los 20 kilos, le das más comida al que ya está en 17 para alcanzar los 20, que al que está en 5 para alcanzar los 20. Entonces también es una cuestión de focalización de recursos que no se está haciendo adecuadamente, y que posiblemente es otro de los temas en los que tenemos que tener mucha atención con los nuevos objetivos. ¿A quién le estamos dando esos recursos para alcanzar qué y de la mano de quién? O sea, generalmente el gobierno se vale también de otras organizaciones, no nada más sus mismas instituciones, para lograr estos objetivos. Entonces, ¿quiénes van a ser los actores que van a estar involucrados? Pasa en este tipo de políticas, y seguramente va a pasar en las que se puedan llegar a desarrollar con esta agenda. Es un gran problema el que nos habla Ana, porque efectivamente cuando se diseña la política pública y la política pública atiende específicamente a una métrica o a una meta, pues eso es lo que hacen los gobiernos para lograr los resultados más rápido. Toman un criterio específico, por ejemplo el tema de la pobreza. Bueno, ¿qué es pobreza? Pobreza patrimonial, pobreza alimentaria, pobreza de extrema, vamos. Y entonces, para que pasen de la línea de pobreza, pues resulta ser que hay que darle al que ya tiene ahora una casa, porque con eso ya lo sacamos de la línea de pobreza, ya va a pasar a no ser un pobre patrimonial, por poner un ejemplo. Y esto pudiera o tiene mucho que ver con la afectación a los derechos humanos. Por lo tanto, parece ser que una de las grandes exigencias que debiéramos hacer al respecto es que los gobiernos transparenten los criterios con los cuales están enfocando su política pública. Y me parece que eso es lo que no se nota en el programa Sin Hambre, que eso es lo que no se nota comúnmente en las políticas públicas, que además, curiosamente, surgen o antes o después de las elecciones, casi con un mes de diferencia, ¿no? Entonces, creo que esto es parte de lo que deberíamos revisar. Es tu Derecho es un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, www.comexdh.org.mx. Escríbanos a estuderechoradio@gmail.com. Así es, también estamos en Twitter en @estuderechocmdh. Y bueno, ya vio usted
lo que se acuerda en Nueva York, que nos parece muy lejano a nosotros en la Asamblea de las Naciones Unidas, pues finalmente a veces llega hasta la casa más pobre y remota de México, esos acuerdos. Es por eso que decidimos hablar de este tema, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque son cuestiones que se cocinan tal vez fuera de México, pero que aterrizan en nuestro país y que para las personas que estamos interesadas en conocer, defender y promover los derechos humanos, es muy importante saber a qué se compromete nuestro país, para estar ahí presentes, explicarles a los demás en qué consisten y también solicitar transparencia y que se rindan cuentas para que el poco o mucho presupuesto que tiene este país sirva a los mexicanos. Ana, muchísimas gracias por tus explicaciones, por tu exposición. Nosotros, pues obviamente nos vemos la próxima semana. Le agradecemos mucho que se quede aquí con nosotros. Yo le agradezco a Miguel, a Pepelón, Héctor, muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima semana en su programa Es tu Derecho. Gracias. Esto fue Es tu derecho. Un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Con Héctor Uriel Rodríguez y Mónica Garrido. Es tu derecho.